Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Y hasta aquí, ya lo sabes tú bien, la sección más esperada del mes de Cosmic Comics. Sí, y es que hoy te traigo las reseñas de mis últimas lecturas. Y es que este mes además se me ha ido un poquito la olla. Traigo 8 títulos, sí, 8 titulazos de lo más variado. 8 reseñas que van de lo superheroico al europeo más gafapaster, pasando por el manga y por supuesto sin olvidarnos de nuestro producto nacional. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. No me quiero entretener mucho en la intro, que son 8 pedazos de reseñas y no me quiero tirar aquí grabando 6 malditas horas. Solo decir que sí que ha sido un mes de lo más productivo y es que además, bueno, estoy intentando comprometerme para traeros mes a mes un montón de cosas de lo más variado, para que tengáis donde elegir. Así que sin más dilación nos vamos al meollo del asunto, a lo importante que son las reseñas y ya las estarás esperando. ¡Vamos al lío! Empezamos como viene siendo habitual en los últimos vídeos con algo de Marvel, en este caso con esta rústica de la Bruja Escarlata. La última puerta, un tomo que recopila los 5 primeros números de la nueva serie regular de la Bruja Escarlata. Una apuesta muy en sintonía con la Hulka de Rainbow Rowell, que trata de recuperar todo ese rollito de aquellos maravillosos Marvel Now. Una etapa que da inicio en este tomo y que apuesta por unas historias sencillas, pero llenas de magia y en las que vamos a ver mucho componente cotidiano. Publicado originalmente en Estados Unidos por Marvel Comics, es aquí Panini quien lo ha traído en este formato rústica de 128 páginas que sale por 16,50 €. Es cierto que en este caso, comparándola con la Hulka de Rainbow Rowell, que tanto hemos recomendado en Cosmic Comics, que aquí nos vamos a encontrar con un componente mágico bastante acusado. Nos vamos a encontrar con una Wanda amable que tras sufrir ciertas vicisitudes, bueno, pues decide establecerse y tener una tienda. Decide llevar una vida algo más tranquila en esta tienda junto con su ayudante y una puerta. Una puerta que en realidad es un portal que atraerá a todo aquel que necesite su ayuda y no tenga a nadie más a quien dirigirse. Una premisa interesante que le da a la serie cierto carácter episódico, casi podría decirse que televisivo. Y en este sentido, este planteamiento es un acierto, con un ligero toque wholesome, agradable y ese toque místico que el personaje necesita. Steve Orlando nos lleva de aventuras junto a la Bruja Escarlata. A través de esa puerta llegarán clientes necesitados de ayuda, veremos la participación de invitados como Mercurio y nos adentraremos también en el trasfondo del ayudante de Wanda, que será reclamada por unos amazonas que suenan bastante a trasunto de las amazonas de la distinguida competencia. La forma que tiene Orlando de mezclar tanto la parte más cotidiana de charla en la tienda con la aventura mágica está muy bien equilibrada. El carácter de Wanda también es todo un acierto, alejada de la imagen histérica que otros autores nos han querido proponer. El trabajo de Sara Pichelli al dibujo es una auténtica preciosidad. Un trabajo narrativo sólido y potente y un estilo que le viene perfectamente a un personaje como este. Muy recomendable si estás buscando más series como la Hulka de Rainbow Rowell. Un estilo deudor de la etapa de Marvel Now que tanto nos ha reivindicado Fátima. Una serie que apuesta por la parte más mágica del personaje sin dejar del todo de lado el carácter superheroico, pero que ahonda mucho en escenas un poco más intimistas. Así da gusto leer cómics de Marvel. Por cierto, que si te está molando el vídeo le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no lo habías hecho y ya sabes que si le das a la campanita activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Danos un like ahí de booty que nos ayudas un montón a llegar a más gente. De Marvel nos movemos al manga con este cocinando juntas, comiendo juntas de Sakaome Yutsaki. Recomendación de Fátima, que no falla una. Manguita fresquito de corte cotidiano que nos habla de dos señoras que se conocen gracias a la gastronomía. Anunciado como manga de romance, Yuri, bueno, pues el shipeo en este primer tomo es inevitable. Y es que este primer acercamiento a las protagonistas y a su forma de relacionarse e interactuar es una maravilla. Historia sencilla pero llena de matices y que nos ha dejado el corazón calentito como a nosotros nos gusta. Publicado originalmente en Japón por Kadokawa, ha sido aquí Tomodomo quien lo ha traído en este formato B6 de 168 páginas que sale por 8,5 €.
Premisa interesante, una mujer que le gusta mucho la cocina prepara unas comidas tan pantagruélicas que ella no puede comerse. Por otro lado, su vecina, que tiene un hambre voraz. Oye, la pareja perfecta. Y es que esta es una premisa perfecta para hablar de temas como la amistad, el apoyo mutuo, los cuidados o, por qué no, la chispa del amor. Cocinar a fuego lento, vemos cómo se desarrolla la relación entre las dos protagonistas, vecinas y desconocidas. Poco a poco, mientras una cocina y la otra come, se irán conociendo, cayéndose bien, gustándose y descubriendo que disfrutan mucho de la compañía de la otra. Y entre receta y receta, píldoras de crítica social muy afilada. Contra el patriarcado, contra las expectativas que tienen los demás, contra lo establecido, lo normal, contra los señores que todo lo tienen que explicar para que su particular mundo caduco funcione. Un manga lleno de dulzura, con dos personalidades, las de las dos protagonistas muy distintas pero complementarias de algún modo. Y ojo que en este sentido el constante intercambio de roles entre las dos es una maravilla. Tomo de presentación pero que engancha en una historia de la que queremos saber mucho más, que nos ha enganchado muchísimo. Queremos saber cómo se desarrollará la relación entre las dos protagonistas, cómo saltará la chispa del amor. Porque, como decía al principio, el shipeo está servido. Una historia de dos mujeres que buscan encontrar su lugar en un mundo que les da la espalda, que las invisibiliza. Llena de ternura, de momentos de humor y con una capacidad tremenda para sacarnos una sonrisa entre viñeta y viñeta. Si te va el rollo cotidiano y la gastronomía, te puede encajar. Y si te gustan las historias de romance no normativas, pues también. Un pequeño estudio sobre las relaciones interpersonales entre dos mujeres con mucho mimo. Una maravilla, la verdad. Gracias, Fátima. Y en este caso de Alice Oseman, autora británica, Heartstopper, el primer volumen, una serie a la que tenía muchísimas ganas de entrar. Había escuchado maravillas, pero por unas cosas u otras me estaba costando meterme. Así que mis queridos compis Fátima y H me regalaron los dos primeros volúmenes por mi cumple. Y qué regalo más acertado, la verdad. Un cómic fácil de leer, emotivo y con muchísimo corazón. Publicado originalmente en Reino Unido por Hachette Children's Book, es aquí Crossbook de Planeta quien lo ha traído, en este formato rústica de 288 páginas que sale por 15,95 €. Heartstopper se ha convertido en todo un icono del cómic queer juvenil. Una historia que, según nos cuenta la propia autora, surge de un par de personajes de una de sus novelas. Una historia que empezó a forjarse en Webtoon y otras plataformas digitales y que finalmente ha visto la luz en papel. Y seguramente os suene porque tiene una adaptación en live action en Netflix. Un cómic de carácter juvenil que nos habla de dos chavales de un colegio de chicos que se conocen, empiezan a ser amigos y terminan por gustarse. Aquí el shipeo también está a la orden del día. Todos queremos desde el primer momento que los protagonistas Charlie y Nick lleguen a enrollarse en algún momento. Y es que cada uno además tiene su propia historia personal. En este sentido el cómic fluye que da gusto. Un cómic en el que se nos presenta a los personajes poco a poco. Primero Charlie, un chico amigable que ha sufrido cierto acoso por haber salido del armario y que anda enrollándose a escondidas con el capullo de Ben. Por otro lado Nick, deportista popular y miembro del equipo de rugby. Chico conoce a chico, reza la contraportada, se hacen amigos y se enamoran. Nick y Charlie coincidirán en un grupo de estudios y a partir de ahí surgirá la chispa entre ambos. Pero más allá de los tropos de la novela romántica LGTB, más allá de la excelente construcción de la relación poco a poco, hay toda una serie de tramas y reflexiones que subyacen a la trama principal. El acoso, la homofobia, la salida del armario, el autodescubrimiento, la autoaceptación, una delicia. Con un estilo gráfico que recuerda ligeramente al manga, la autora nos lleva de la mano por una historia con un guión excelente en todos los sentidos. Ya no solo la representación de la diversidad llevada con una elegancia tremenda, ya no solo la construcción de personajes, ni la ambientación de colegio privado británico y esa sociedad adolescente. Es todo eso y algo más. El cariño con el que están retratados los personajes, el cariño que se profesan entre ellos, con sus conflictos, por supuesto, pero con un fondo de buen rollo que nos deja el pecho calentito tras su lectura. Hacía tiempo que no leía una lectura de este estilo que me llegara tanto. Pues desde los primeros tomos de Insomniacs After School, probablemente. En este caso con este punto extra que tiene para mí la temática LGTB. Porque sí, todavía hoy los más jóvenes tienen que enfrentarse a ese miedo a salir del armario, a la homofobia, a no ser entendidos por sus compañeros. Y esto es algo de lo que habla precisamente Heartstopper. De aceptarse a uno mismo
tal cual es. De que la diversidad es algo natural y que hay que tratarlo como tal. Y de que al final el amor adolescente es una de las cosas más poderosas que hay en el universo. Oye, muchísimas gracias Fátima y H, menudo regalazo. Y nos movemos al europeo con esta obra de autor suizo publicada en Francia pero que transcurre en Reino Unido. El color de las cosas, de Martín Panchaud. Oye, tenía muchísimas ganas de enfrentarme a esta particular propuesta. Me llamaba muchísimo la atención este extraño experimento. Y la verdad creo que nunca antes me había enfrentado a una reseña tan complicada. Mi veredicto es que no tengo ni idea. Me gustan mucho los experimentos, no lo puedo evitar, pero también es cierto que después de la charla que tuvimos el otro día con Antonio Hito, charla que por cierto te dejo por aquí, me estoy planteando ciertas cosas. ¿La experimentación viene de dentro hacia afuera o por el contrario de fuera hacia adentro? Es decir, ¿se traen cosas ajenas al cómic para experimentar con ellas o se experimenta con los propios elementos del cómic? En este caso diría que se trata de lo segundo, pero tampoco lo tengo tan claro. Publicado originalmente en Francia por Saedla, es aquí Reservoir Dogs quien lo ha traído en este cartonet de 240 páginas que sale por 29,90 €. Si algo tengo claro de esa propuesta es que me ha sorprendido. No solo por lo obvio, y es que la esquematización y síntesis de su dibujo ya tiene su miga. Que sí, que vemos referencias a Chris Ware, por supuesto. Pero es precisamente cómo se disocia el argumento de la propuesta artística, cómo funcionan en conjunto lo que más me ha sorprendido. No sé si me explico. Quizás esperaba una historia más experimental, más acorde al experimento formal que tenemos en la parte gráfica. Y es que el argumento es un argumento más. Muy bien construido, por cierto. Muy bien ensamblado. Y que se apoya además en ciertos componentes estéticos de los que nos propone el autor. Pero creo que podría ser una historia que se podría haber contado con un estilo algo más tradicional. Algo más figurativo, que tampoco tengo del todo claro que esto no lo sea. Sin duda este ejercicio tiene la vocación de experimentar, de probar nuevas formas del lenguaje del cómic, y esto me parece interesante. Es cierto que trae ciertas cosas de fuera, lo hace, la síntesis, el diseño gráfico, la cuasi abstracción, pero por otro lado, lo que también hace es jugar con el propio lenguaje del cómic, con la narrativa, con la secuencia, y lo hace sorprendiéndonos con una historia de una familia disfuncional, una historia que se disocia totalmente del experimento gráfico, pero que al mismo tiempo no podríamos entender de la misma forma con otro estilo más convencional. Tengo que reconocer que me han hecho falta 10 o 12 páginas para entrar de lleno en el juego del autor, pero amigo, una vez que lo he hecho ya no he podido salir de ahí. Y es tremendamente irónico que precisamente esa disonancia entre lo mostrado y su fondo, su argumento, sea precisamente el pegamento que aglutina toda la obra en conjunto. Una familia disfuncional de la que poco a poco, capa a capa, vamos conociendo algo mejor. Con un excelente trabajo de personajes, sin contar además con un ápice de expresividad en esta síntesis gráfica llevada al extremo. Y sin embargo, creemos conocer a los protagonistas, con un argumento sólido, excelentemente ensamblado. Y por encima de todo, el experimento, pero endógeno o exógeno. Es decir, ¿qué pesa más? ¿La influencia del diseño, del dibujo técnico y las isométricas con las que se construyen las viñetas, o el juego de la propia secuencialidad de las imágenes? Antes de enfrentarme a esta lectura, con los pocos datos que tenía de esta obra, yo me planteaba ¿genialidad o tomadura de pelo? Pues tras haberlo leído, creo que ni lo uno ni lo otro. Una propuesta excesivamente experimental en lo formal, pero que funciona. ¿Pero realmente va a aportar algo permanente al lenguaje del cómic o por el contrario se va a quedar como mera anécdota, como mero experimento? El tiempo dirá. Yo desde luego no soy quien para determinarlo. Y es que este es un cómic que sigue planteándome dudas y creo que eso es bueno. Que me provoca más preguntas de las respuestas que me ofrece. Que he disfrutado su lectura, por supuesto. Sin embargo, sigo sin tener del todo claro la relación entre lo gráfico y lo literario. ¿Quién está al servicio de quién? ¿Funcionaría mejor esta historia contada con un estilo más convencional? ¿Resaltaría más la propuesta formal con un argumento más experimental o directamente prescindiendo del argumento? Si hay algo que valoro en un cómic es que me haga plantearme cosas, que me haga preguntas, y si son encima sobre el propio lenguaje del cómic, mucho mejor. En ese sentido, sobresaliente, ya que llevo unos días comiéndome la cabeza de forma compulsiva con este tema. No es broma. Misión cumplida, Martín Panchaud, si es que ese era tu objetivo. Nos movemos ahora al terreno nacional con esta segunda parte, este coraje, las malas decisiones de Patricia Martín Rodríguez. Una historia de personajes duros y maltratados, de delincuentes juveniles. Todo ello con un marcado estilo manga que le viene muy bien a la historia. Una especie de estudio del mal.
Un estudio que lanza una serie de preguntas, de reflexiones que seremos nosotros como lectores los que tendremos que contestar. Y eso está muy bien. Publicado originalmente aquí en España por Dracul en este formato rústica de 144 páginas que sale por 15,95 €. En Coraje nos enfrentamos a una historia muy dura. Una historia de personajes rotos, de malas compañías y malas decisiones. Una historia en la que nada es blanco o negro y la tragedia viene acompañada de una profunda reflexión sobre la naturaleza del ser humano. Una historia de personajes, unos personajes que aunque se mueven dentro de ciertos clichés, están bien definidos y tienen su propio trasfondo, su propia intrahistoria. Y es que en este sentido Patricia ha hecho un gran trabajo. Como también destaca la calidad técnica y narrativa de su dibujo. Con un estilo manga muy bien adaptado consigue que esta historia de bajos fondos y personajes perdidos tenga cierto sentido. Y a pesar de la crueldad y la dureza con la que están descritas ciertas escenas, nada es gratuito. Con una mirada que no juzga y no romantiza, nos plantea una serie de cuestiones sobre el mal, sobre la naturaleza humana a las que tendremos que enfrentarnos como lectores. Me quedo sobre todo con eso, con esas preguntas y reflexiones que la autora nos lanza. Y es que si su objetivo es hacernos pensar, lo consigue. Cada acción tiene su reacción, y cada mala decisión puede concatenar una serie de acciones dramáticas. Es ahí hacia donde nos lleva la construcción de toda la historia. A plantearnos ciertas cuestiones a veces desagradables sobre la propia condición humana. Seguimos en el territorio nacional. Cortesía de Grafito, este Bumpy se lo pasa de miedo de José Fonollosa. Cómic para peques y no tan peques en el que a través de ciertas historias cortas se nos va presentando el mundo de Bumpy. Una pequeña vampira que es un poco trasto. Humor inteligente y limpio que hará las delicias de los más peques de la casa. Y ojo que también aguanta muy bien una lectura adulta, ya que sus gags y sus historias están muy bien montadas. Publicado originalmente aquí en España por Grafito Editorial en este formato cartoné de 56 páginas que sale por 16 pavos. Nacida en las páginas de la revista Kamakuk a manos del propio José Fonollosa, es Grafito quien decide recopilarlas y sacarlas en tirada nacional. Tercera entrega ya de esta pequeña vampira que tiene, todo un carácter. Una forma maravillosa de meter a los más jovencicos dentro de esta estética del terror más clásico. Con un montón de referencias a la cultura popular, tanto antiguas como más modernas. Desde los monstruos de la Universal hasta Hellboy. Estética y personajes de terror, pero con una aproximación muy limpia que no da nada de miedo, sino más bien risa porque te partes, con todo el sentido del humor tan bien trabajado de José Fonollosa. Un sentido del humor en algunos casos muy gráfico, deudor en parte de ese tipo de humor de los cómics de Bruguera con los que el autor ha crecido. Con muchos gags y con esa representación tan gráfica del humor en algunos casos. Historias cortas, pero que dan paso también a otras un poco más extensas en las que poder desarrollar un poco mejor ese rico universo de Bumpy. Su castillo y su colegio, su familia y sus amigos, mostrando ese carácter rebelde, inteligente, protestón, cabezota con el que prácticamente todos los niños y las niñas se sentirán identificados. Además, la forma en la que José le habla a los más jóvenes es de tú a tú, sin ningún tipo de condescendencia, sin tomarlos por tontos. Y eso es una gran virtud que todos los autores que se dedican a hacer este tipo de historias de carácter infantil deberían tener muy presente. Un estilo gráfico propio, curtido y pulido por el trabajo, con una narrativa clara y limpia que ayuda mucho a agilizar la lectura. Sentido del humor, limpieza, inteligencia y entretenimiento. Y además la colaboración de Rosy Legido en varias de las historias. Perfecto para iniciar en la lectura a los más peques. Y perfecto también para acompañarlos en esas primeras lecturas. El carácter del que hace gala Bumpy y las historias que nos cuenta José, harán que se enganchen. Y ojo, que como siempre dice Fátima, a esa edad no perdonan y si algo no les gusta te lo van a decir clarinete. Algo muy complicado que suceda mientras se adentran en este entretenidísimo y divertido mundo de Bumpy. Lo prometido es deuda y gracias al pedazo de alijo que me hice en el Fancima tengo material más que suficiente para traer fanzine prácticamente todos los meses. Este mes le toca a este Camille Vanier es Vaga. Un juego de autoafirmación, de autodescripción. Y es que página a página, viñeta a viñeta, la autora comparte con nosotros lo vaga que es. Como yo, que soy más perro que niebla. Obviamente autopublicado en este formato fanzine de 21 páginas que sale por 6 euretes. ¡6 euretes! Tuvimos la suerte de conocerla en el Fancimad. Es lo que tienen estos eventos, que la distancia entre los autores y nosotros, el público, es mínima. Me llamó muchísimo la atención este Vaga y la verdad es que en cuanto abrí sus páginas no tuve ninguna duda.
Me atrajo muchísimo su estilo bestialista, infantiloide, pero la verdad es que el contenido me ha sorprendido muchísimo. Y es que en las pocas páginas que tiene el fanzine, Camille se abre en canal para reflexionar sobre los logros que ha conseguido en la vida y lo limitados que podrían estar a ojos de los demás a causa de su pereza extrema. Nos cuenta una serie de casos, el cual más atroz, de cosas básicas que le dan pereza, con algunas soluciones de lo más creativo. Con una intención detrás muy punk, muy trash, confiesa que en realidad lo dejaría todo por dedicarse 24/7 a ver Friends y comer galletas. Pero ¿quién lo haría? Una propuesta llena de sentido del humor. Un estilo de dibujo muy personal y toda una reflexión sobre la productividad. Ni alegato ni crítica, aquí la pereza existe sin más. Y este me parece un planteamiento muy puro, ya que la balanza se podría haber inclinado en cualquiera de los dos sentidos y hubiéramos tenido una obra muy diferente. Venga, ya para terminar, otro europeo, este sorprendente Medusa y Perseo del alemán André Breinbauer. Parece que está resurgiendo el gusto por los mitos clásicos. Alcayos, Unboxing Pandora, Adrastea... Pues mira, le toca ahora el turno a este Medusa y Perseo. O Perseo y Medusa. Una visión muy interesante del mito que le da la vuelta totalmente con una clara intención feminista. ¿Y si Medusa no hubiera sido tan mala? ¿Y si Perseo no hubiera sido más que un niño engañado? Un trabajo muy entretenido y muy potente visualmente al que merece la pena acercarse. Publicado originalmente en Alemania por Carlsen Verlag, es Aquí Tengo Ediciones quien lo ha traído en este formato cartoné de 288 páginas que sale por 34 pavos. Y es que acercarse a los mitos clásicos es complicado. Ha sido, eso sí, un tema recurrente en toda la historia del cómic. Los propios mitos tienen cierta semblanza con el género superheroico. Y es fácil caer en clichés que llenen de sobreentendidos y lugares comunes las obras. Medusa y Perseo no es así. Tanto el planteamiento como el desarrollo son bastante originales. Una historia dividida en dos, una en cada sentido de la lectura, en la que ambos finales coinciden. Y creo que se puede leer en cualquier sentido, pero yo creo que lo suyo es empezar por la parte de Medusa, que además así es como te lo propone la editorial. Si algo me ha llamado la atención de esta historia es que, a pesar de que seguro que gustará mucho a aquellos, entre los que me incluyo, interesados per se por los mitos clásicos, estoy seguro de que puede gustarle a todo el mundo. Primero por el original planteamiento que cuestiona no solo el carácter maléfico y aterrador de Medusa, a la que presenta como a una maldita de la mismísima Atenea, sino también por la vuelta de tuerca del personaje de Perseo, presentado como un niño inocente y engañado. Esta vuelta de tuerca es un pilar fundamental en la obra, una obra que revisita y reinventa un mito en el que, oh sorpresa, el papel de la mujer nunca se correspondió con la realidad. Una historia que a través de Medusa reivindica al personaje y lo pone en contexto, dándole una dignidad que el mito original le robaba. Pero además es que la potencia visual de la obra acompaña perfectamente la épica, acaso melancólica, que nos propone la historia, con una narrativa fluida y parca en palabras, narrativa en la que lo secuencial es el principal objetivo, ligera y ágil, pero con una belleza abrumadora. Y es este equilibrio entre la lectura amable en lo gráfico, pero con ciertas reflexiones de fondo, sobre todo del lado de Medusa, hacen de esta obra una obra a la que merece la pena acercarse. Y repito, creo que merece la pena acercarse a esta obra tanto si te gustan los mitos clásicos como si no. Visualmente es una maravilla. Y la reinterpretación de los mitos te va a gustar, conozcas el mito o no. Toda esa cantidad de reflexiones, sobre todo la del papel de las mujeres en los mitos, es de lo más interesante. A mí me ha gustado un montón. ¿Qué? No ha estado nada mal, ¿eh? 8 propuestas bien variadas. 8 cómics totalmente distintos. Y de cada uno me llevo varias cosas. Ampliando mis horizontes comiqueros e intentando que ampliéis los vuestros. Porque este medio, este arte en mayúsculas, porque es lo que es el cómic, bueno, es amplio que te cagas. Un lenguaje narrativo totalmente diferente del resto en el que caben un montón de historias distintas. Y es que al final en este fascinante mundo secuencial hay cabida para todo, como en la vida misma. Entretenimiento, reflexiones, metalingüística, diseño, arte, denuncia, hay cabida para todo. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas, así que como siempre ya sabéis, leed muchos cómics a ser posible de todo tipo e intentad ser felices.